Hola, buenas noches, ¿cómo están? Los invito a que compartamos un nuevo tema y les invito a que busquen en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19, el versículo 4, que dice así. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? El idioma es un obstáculo para poder evangelizar. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo sobre el tema de la evangelización, cómo evangelizar, el tema de la identidad, el tema de lo religioso? Hoy veremos si el idioma es un obstáculo para evangelizar. Vimos que, por supuesto, para la evangelización hay obstáculos como los que ya nombré en forma reciente. Y uno de los obstáculos que nos podemos encontrar es un obstáculo idiomático. Empecemos por cada casa. En cada casa es el lugar donde más nos conocemos cada uno de nosotros. Sabemos cómo se expresa cada uno, sabemos el vocabulario que utilizamos cada uno. En síntesis, es el lugar donde más nos conocemos. Pero a veces no nos resulta tan fácil que estemos dispuestos en nuestros propios hogares a modificar lenguajes que no están de acuerdo, por ejemplo, al modelo de la vida de Jesús. Cuando Cristo es nuestro Señor, cuando Cristo es nuestro Salvador, como ya vimos, nos envía como testigos de su amor. Pero también Él desea ayudarnos a superar, como también hablamos en otras predicaciones, toda barrera que se pueda producir, por ejemplo, como en este caso, cuando una de las barreras puede ser el idioma, el lenguaje. Seguro que, por ejemplo, si nosotros aprendiéramos otro idioma, eso nos beneficiaría, no solo en lo personal a cada uno de nosotros para poder entender cuando estamos intentando dialogar con otra persona, sino justamente también para poder interactuar con esa persona que sabe otro idioma y que si nosotros lo aprendimos y lo conocemos, podríamos entonces dialogar de forma más concreta con esa persona con la cual estamos hablando. Jesús no solamente entendió a la gente, sino que interactuó con la gente. Y Jesús, así como lo hizo Él, nos pide que lo hagamos cada uno de nosotros en este tiempo. Por ejemplo, muchos cristianos en África aprendieron dialectos, idiomas nativos del lugar. ¿Para qué? Justamente para poder comunicarse con los nativos del lugar, con los habitantes del lugar a donde estaban, y entonces así poder compartirles la palabra de Dios. A veces nosotros tenemos la oportunidad de haber aprendido o todavía de aprender un idioma que no sea el que nosotros hablamos y no lo hacemos. Y no tenemos en cuenta que tal conocimiento, como lo dije antes, nos permitiría difundir mejor las buenas nuevas, el Evangelio del poder salvador de Cristo. Demos un ejemplo bíblico. Pablo no necesitó intérpretes. ¿Por qué? Porque Pablo sabía hebreo, Pablo sabía griego y también se piensa que Pablo sabía otros idiomas. Ahora bien, cuando Dios nos envía y nos guía a divulgar su palabra a quienes hablan otro idioma, seguro nos dará elementos para superar cualquier barrera que nosotros pudiéramos tener si no conocemos el idioma de esa persona, y seguramente la propagación del Evangelio no se detendrá.
Otro límite, por ejemplo, idiomático que podemos encontrar y que sucede en una gran cantidad de personas a nivel mundial es el analfabetismo. O sea, personas analfabetas son aquellas que no saben leer ni escribir. Según estadísticas de la UNESCO, en un mundo gobernado por la tecnología, recientemente lo hemos escuchado seguramente todos, la aparición de la inteligencia artificial, sabemos que el hombre pudo llegar a la luna como una conquista que tenía por delante y que sigue intentando poder llegar a Marte. Aún así, en encuestas de la UNESCO, se sabe que hay 770 millones de personas en el mundo que no saben leer ni escribir. Decir esto, 770 millones de personas, no es poca cosa, porque no pueden, entre otras cosas, no solamente no leer y escribir, que ya es algo muy importante, sino acceder a servicios necesarios para ellos, información específica y necesaria para su desarrollo, y tampoco no pueden muchas veces acceder a defender sus derechos como seres humanos. Se considera así a una persona analfabeta personas que son mayores de 15 años, que no leen, que no escriben, ni cuentan, no saben contar. La mayoría de estas 770 millones de personas en el mundo están repartidas entre África y Asia. Y de esas personas, la mayoría son mujeres. Si bien a nivel global en el mundo, organismos como Naciones Unidas, organismos no gubernamentales, ONGs, iglesias, invierten sumas de dinero en tratar de educar y alfabetizar, no sigue siendo suficiente en este tiempo en el cual cada uno de nosotros vivimos. ¿Podemos superar esta barrera? La barrera del analfabetismo, la barrera del idioma. ¿Será una barrera que será infranqueable? Seguramente podremos superarla. ¿Cómo? Algunos dicen, por ejemplo, no podemos darle una Biblia o una literatura a las personas que son analfabetas si no saben leer ni escribir. Debemos alejar todo tipo de pensamiento que quede arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón de que cualquier cosa puede frenar la propagación del Evangelio. Pues Jesús, nuestro modelo a seguir, lo pudo hacer. Y lo pudo hacer de distintas maneras. Si nosotros leemos, como leímos recién, en el capítulo 19, el versículo 4 de Mateo, ahí Jesús le habla a los fariseos y le dice: ustedes que saben leer, ustedes que son tan eruditos, ¿no entendieron lo que leyeron? Y muchas veces nos pasa a nosotros, que aún en este tiempo, sabiendo leer y escribir, estamos como analfabetos porque no entendemos el mensaje de la palabra y el mensaje de Jesucristo, que también en este tiempo Él anhela y desea que nosotros también propaguemos. Pero por ejemplo, así como Jesús habló con eruditos, con sabios, entre comillas, con personas totalmente capacitadas, como lo eran los fariseos, los escribas, los saduceos, personas estudiosas. Jesús
también lo hizo con la gente sencilla, lo hizo con la gente humilde. ¿Y les hablaba con qué? Les hablaba con cosas de sus propias vidas, de sus vivencias diarias. ¿Para qué? Justamente para que al hablarles con esas cosas, con esos elementos con los cuales ellos contaban en el día a día, ellos también pudieran recibir la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia, las buenas nuevas de que para ellos también había y hay una nueva oportunidad para vivir en un camino que no sea un camino de egoísmo, un camino de maldad, un camino de derrota, un camino de tristeza. Les dijo a los que también le seguían que Dios se preocupaba tanto por ellos y por nosotros que aún Él sabe cuántos cabellos tenemos nosotros en cada una de nuestras cabezas. Y que si a vos y a mí se nos cae uno, Dios lo conoce. ¿De qué cosas? Por ejemplo, o con qué cosas, imágenes, como muchas veces hablamos, Jesús les habló a la gente sencilla. Les habló del reino de Dios, les habló del sembrador que salía a sembrar, les dio el ejemplo del trigo, el ejemplo de la cizaña, el ejemplo del pastor y del cuidado de las ovejas, el ejemplo de las barcas con los pescadores que salían a buscar peces, les habló de los peces y les habló de las redes, les habló de los niños, les habló de las mujeres, les habló de las viudas, de la ofrenda, de la moneda perdida, les habló de la vid, del vino, de las bodas, les habló de la sal y de la levadura del mundo. De tantas cosas Jesús les habló y les habló en forma sencilla de las prácticas que ellos realizaban y con elementos con los cuales ellos interactuaban cada día. ¿Qué pasaba en la gente que lo escuchaba? No solamente le prestaban atención, sino que se sorprendía de la avidez, de la sencillez, pero de la autoridad que tenía Jesús para hablarles y decirle las cosas. Para terminar en esta noche, podemos enseñar, por ejemplo, a las personas que no saben leer ni escribir, a memorizar textos, a mostrarle imágenes, a enseñarle canciones. Y seguramente con esos elementos ellos podrán también vivenciar y sentir el gran amor de Dios en sus propias vidas. Y así llegar a sus pies y no apartarse de los pies del Maestro. Hay un salmo que ya también en otro momento hemos hablado de él, que es el Salmo 119. Y en el versículo 168, ya casi cuando está terminando el Salmo 119, que tiene 176 versículos, pero en el 168 el salmista dice así: he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. He guardado tus mandamientos, he guardado todos tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. ¿Qué barrera idiomática puede frenar la palabra de Dios? ¿Qué barrera, si nosotros nos predisponemos a dar lo mejor de cada uno de nosotros, puede frenar que se conozca
al Señor Jesús como Señor y Salvador. Que estemos predispuestos, que estemos ansiosos de servir a Dios y de hablar su palabra. Y entonces no habrá ninguna barrera que pueda frenar la propagación de la palabra también en este tiempo, a pesar de que muchos quieran frenarla. Los invito a orar. Dios y Padre bueno, Dios y Padre bondadoso y amoroso. Qué bueno, Señor, es que tú siempre nos das elementos para que tu palabra no vuelva a ti vacía. Qué bueno, Señor, es que sabemos que si vamos a vos, vos tenés todo preparado para que el testimonio claro y vivencial en y a través de cada una de nuestras vidas pueda penetrar aún en los corazones de personas que no te conocen. Y así no conozcamos otro idioma, estamos seguros que tú nos darás tu guía, tu sostén, de tu espíritu y palabra tuya para llegar a aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, por todo lo que recibimos de ti y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo martes y que Dios te bendiga.